Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estas pequeñas, cortas palabras son simplemente para decirles en YouTube, en el canal de YouTube, que he puesto otro segundo vídeo de Cortés y México. De Cortés y México, el número 2. Va a haber un largo trecho de vídeos porque realmente es una gesta tan increíble que hay que decirla despacito y contar las cosas tal como son. No solamente son las batallas, la batalla en la capital de México, de Tenochtitlán, la batalla de Cholula, la batalla contra los tlaxcaltecas, la batalla contra los de Cempoal, las 101 batallas en las cuales Hernán Cortés, con una valentía, un saber de la guerra y un heroísmo denodado, luchaba contra hombres también muy valientes y que tenían muy buenas armas. O sea, eso de que eran unos pobrecillos indios que no tenían nada, es mentira. O sea, tenían espadas con filo más importante que las espadas españolas. Tenían flechas de obsidiana, tenían navajas de obsidiana, tenían arcos y flechas que podían dispararse flechas de punta dura, de punta de obsidiana, mientras que los arcabuces solamente disparaban, hacían dos disparos. Tenían armaduras de algodón forrado, bastante fuertes, no se les mataba a la primera. Estaban muy bien organizados. O sea, eran guerreros tremendos. Y prueba de ello es que habían luchado eh, entre ellos y estaban luchando desde hacía muchos años, y los aztecas en particular habían conseguido tener bajo su dominio a 370 pueblos, bajo un dominio horroroso. Entonces es muy bueno ver cómo se desarrollaban las cosas. También, sobre todo, es muy bueno ver cómo pensaban los españoles, cómo pensaban sobre la religión, sobre lo que tenían que hacer, cómo Hernán Cortés vio que no tenía más remedio que seguir adelante cuando comprobó el salvajismo de los ritos aztecas y de los demás pueblos por imitación de los aztecas. Estaban basados en el asesinato de personas, arrancándoles el corazón. Estaban basados en comérselos la sangre, o sea, canibalismo. Estaban basados en la esclavitud. Estaban basados en el desprecio más absoluto del hombre por el hombre. No existía piedad, no existía el amor, no existía absolutamente nada. Era un salvajismo atroz, pero atroz. Por tanto, cuando alguien me dice, bueno, un salvajismo atroz que había llegado a convertir en un erial a toda la zona mexicana. Los pueblos que servían a los aztecas desde hacía 100 años, había desaparecido la población mayor, perdón, joven, porque habían sido asesinados por los aztecas. El mismo pueblo de Doña Marina solamente quedaban personas mayores de 30 y tantos años. O sea, era una destrucción total de la población. Si los españoles no hubieran llegado, bien se hubieran unido todas las tribus, se hubieran luchado contra los aztecas, o bien hubiera desaparecido la población simplemente por falta de reponer la gente, porque asesinaban a miles mensualmente. Era una sangría terrible, pero no solo en la capital, sino en todas las poblaciones. Los templos, contaban los españoles, que estaban abarrotados de restos humanos, y además de sangre de varios centímetros, con un olor asqueroso. Había 4 y 5 centímetros de sangre seca, de toda la sangre que habían derramado allí. Un olor horrible, un hedor insoportable. Eso era la religión de los aztecas. Y eso eran las maravillosas costumbres que nos quieren contar algunos. En cuanto que los mexicanos conocieron la religión católica y vieron la diferencia, los mexicanos de las otras 370 tribus que no eran aztecas y que suponían el 90, 90 y tantos por ciento de la población, se convirtieron al catolicismo a toda velocidad. Sobre todo los pobres y los desheredados. Solamente los poderosos no querían convertirse, claro, porque a ellos no les iban a arrancar el corazón. Pero a los pobres y a los desheredados, a todos sí. Y esas costumbres tan horrorosas hizo que Cortés avanzase con el apoyo de todas las demás tribus, de la mayoría de las tribus. Es que por donde iba, Cortés iba
siendo ayudado por las tribus con las que iba tratando, por su buen trato, por las explicaciones que daba, por su forma de comportarse y por su heroísmo. Hubo batallas en que murieron 8 o 10.000 contra los 400 españoles que había. Parece imposible, ¿no? Pero fue así. ¿Eh? Entonces, pues es muy importante verlo todo poco a poco y sobre todo ver cómo estaba México, cómo estaba la capital, cómo está distribuida, que era una maravilla. O sea, había una civilización, está clara. Aparte de la religión y de las costumbres, había una civilización azteca. Y eso se manifestaba en su capital, en Tenochtitlán. Estaba muy organizada, muy bien distribuida. En organización eran muy válidos. Hablemos también de las pirámides, que no correspondían a los aztecas, eran mucho más antiguas, eran mayas, como ya sabemos, y de otras culturas, pero sobre todo mayas. Podemos hablar de muchas otras cosas, pero también tenían muchas carestías, por ejemplo, de carne, de especias, de animales de tiro, de la rueda en particular. Todo eso lo veremos con detalle, poquito a poco, porque no es tan importante la batalla, que se hizo tal batalla y se derrotó a tantos tal día, al jefe indio tal o al jefe, sino las palabras que se dijeron entre ellos, cómo comenzó la batalla, cómo acabó. Por ejemplo, es curiosísimo cómo los españoles antes de entrar en batalla siempre hacían un escrito instándoles a no entrar en batalla mediante un notario real que tomaba acta de que no querían entrar en batalla. Y luego cuando le leía el requisito, claro, que ya le empezaban a disparar los indios, como es lógico, o los guerreros de aquellas tribus, que no eran indios de estos salvajes, no, que eran guerreros bien formados y luchadores muy fornidos, o sea, eran gente aguerrida, no eran cualquier cosa, no. Pasa que los españoles eran mejores. Tenían su técnica de lucha, llevaban 8 siglos luchando contra los árabes, estaban todos formados en la lucha y en el sacrificio, y sobre todo su moral y su religión era mucho mejor, la que llevaron a México y la que era de México. El que no lo quiera ver, que no lo vea, que vuelva otra vez a los sacrificios humanos y se saque su corazón, si quiere. Así de esa forma acaba de esas ideas tan estúpidas, se arranca su corazón y se lo entrega a los dioses. Pero que no nos moleste a los demás. Y bueno, pues fue muy interesante, muy interesante. Fue realmente había palabras de Moctezuma que eran premonitorias. Y luego hay una cosa que ustedes no saben, que Moctezuma, los herederos de Moctezuma, o sea, Moctezuma lo acabó y los herederos desaparecieron, fueron matados por los españoles. No, como había tenido un trato con los españoles, el cual lo respetó, fue nombrado caballero. Luego fue nombrado conde. Y descendientes suyos fueron virreyes en España y en América. Y uno de ellos, lo conocen ustedes porque además de ser conde de Moctezuma, era Marqués de la Humada. O sea, fue el fundador de la Guardia Civil. Eso lo conocen muy pocas personas, por eso, si ustedes lo escuchan, pues es muy interesante. Bueno, pues con estas pequeñas y grandes noticias, yo creo que debo de rellenar una serie de cuestiones muy interesantes, de pensamiento, de conocimientos, de cultura, de cómo eran las civilizaciones que se enfrentaron, que se empezaron a conocer. ¿Que podía haber sido de otra forma? Pues sí, pero es que, visto lo visto, no hubo más posibilidad que la que hubo. Los aztecas querían destruir a los españoles y los españoles estaban dispuestos a no dejarse destruir, como es evidente. O sea que ganaron por los que lucharon mejor, indudablemente. Bueno, pues les aconsejo que vean este segundo vídeo de Cortés y Moctezuma, que es muy importante, dice muchos datos muy importantes, y que lo pueden ver en VK. VK es como Facebook. Ustedes entran en Google, ponen VK en la parte, le sale VK, que es algo como Facebook, pero que no tiene el problema de que estamos controlados como en Facebook y como en YouTube, y solamente podemos decir lo que ellos quieren, sino allí por ahora tenemos una libertad y podemos hablar. Y por eso yo quiero llevarles allí, señores, por lo menos que vean otra forma de hablar, que vean la libertad, que vean una página con libertad. Y allí, cuando estén en VK, le van a pedir datos, ustedes se dan de alta, pero no necesitan por qué darse de alta con los datos verdaderos si no quieren. Pueden poner un nombre falso y pueden poner lo que ustedes quieran. Como se hace siempre. Yo les he puesto mi nombre. Y entonces luego,
se tienen que hacer amigos míos para de esa forma poder entrar en la página. Y yo te estoy allí como Jesús y luego Gordo Gavilanes con guión medio. Bueno, pues encantaré de verlos si quieren ustedes ir por allí y pueden ver esto de Cortés. Y luego intentaré hablar también de otro capítulo sobre otro capítulo u otros capítulos sobre el insigne almirante de la Marina Española, el más de lo más insigne de todo. Hay otros dos importantes, que fue don Blas de Lezo. Pero gesta como la de Blas de Lezo no la ha hecho nadie. Buenas noches, apúntense si quieren para recibir más información. Inscríbanse en esta página y sobre todo también de ese de Alta NVK y seguiremos viéndonos.